Buenas con todos. El día de hoy vamos a hablar un capítulo de uno de los libros más grandes de todos los tiempos. Para ello debemos de tener conocimientos previos sobre este capítulo y de este libro. Primero, yo ya he hecho un video sobre el filósofo al cual vamos a hablar el día de hoy, que es Friedrich Nietzsche. Ya tengo un video de él de casi 3 horas. Lo pueden revisar, es en mi canal. El capítulo que vamos a abordar el día de hoy es el capítulo más conocido, más famoso, más interpretado, hermenéuticamente el más dicho, el más elaborado, en el sentido que se le ha intentado estructurar para explicarlo de una manera racional, pero yo lo voy a intentar explicar, como diría Nietzsche, desde ese punto de vista voluntarista e irracional, desde ese punto de vista lanzado a la propia creatividad, desde la visión de alguien que ha podido trascender y transmutar sus valores. Ahora, el capítulo que vamos a tocar el día de hoy es sobre las 3 transformaciones, así se llama. Ahora, prácticamente simplemente voy a comentar un par de minutos en sentido general, algunas palabras claves para que se pueda entender la obra. Nietzsche es un filósofo conocido como el mayor representante del voluntarismo, el cual va a proponer hacer su voluntad sobre todas las cosas para poder alcanzar la libertad, al menos la libertad individual, la libertad del sujeto. En alguna medida va a proponer como una especie de teoría, de parábola, de metáfora, para poder alcanzar y trascender. Pero no trascender en el sentido de ir aún más allá, sino trascender en un sentido interno, en un sentido de introspección, en un sentido de lo vital, de lo allegado a la vida del sujeto individual, del yo, pero no del yo como lo entendía Descartes, como un yo racional, sino más bien un yo irracional, un yo lanzado a la emotividad, al instinto, al placer, pero no al placer en el sentido hedónico, sino al placer en el sentido vitamínico, es decir, el placer que genera en alguna medida más voluntad de poder, en palabras de Nietzsche. Ahora, comenzamos con el libro. Vamos a analizar todo el capítulo de las 3 transformaciones simplemente. Vamos a analizarlo juntos. Primero, comenzamos. ¿Qué dice el primer párrafo? Vamos a leerlo juntos. 3 transformaciones del espíritu os menciono, de cómo el espíritu se trueca en camello y el camello en león y el león finalmente en niño. Ahora, ¿qué está dando a entender ahí Nietzsche? Prácticamente dice de que el hombre, para poder liberarse, para poder realmente ser el mismo, ya que en este libro cuando comienza dice que este es un libro para todos y para nadie. O sea, tú lo puedes encontrar en PDF, lo puedes descargar en cualquier lado. Muchos lo pueden leer, pero muy pocos lo pueden comprender. Incluso el personaje que es acá, Zaratustra o Zoroastro, cuando va a dar sus discursos, él dice: quien tiene oídos para oír, oiga. Porque de repente tal vez yo no soy la boca para estos oídos, ya que tal vez no estemos preparados para comprender sus palabras, tal vez no estemos preparados para poder discernir y escuchar su mensaje con claridad. De repente nuestra interpretación es muy limitada. Es por ello que en este primer párrafo te habla de 3 transformaciones: camello, león y niño. ¿Qué significará eso? Vamos a seguir analizando. Pero recuerden, camello, león, niño. Sigamos analizando el siguiente párrafo, a ver. Muchas cosas pesadas hay para el espíritu fuerte y sólido, lleno de respeto. La fuerza de ese espíritu está pidiendo a voces cosas pesadas y de las más pesadas. Ahora, aquí en este párrafo, Nietzsche está dando a entender, bajo mi interpretación, ya que la interpretación de este texto no es una interpretación inmutable, no es una interpretación única, perfecta, que se pueda dar de ello, sino Nietzsche escribe en forma aforística, la cual se puede dar una diversidad, una pluralidad de interpretaciones. Y bajo mis lecturas y mi análisis, que es uno de los filósofos por los cuales yo más he analizado, puedo entender que Nietzsche es una especie de simbolización metafórica con respecto a la palabra espíritu, cuando dice: muchas cosas pesadas hay para el espíritu fuerte y sólido. El espíritu lo entiende como la voluntad. Si transformamos y cambiamos, hacemos un cambio de palabras, espíritu por voluntad, diría, por ejemplo, muchas cosas pesadas hay para la voluntad fuerte y sólida, lleno de respeto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo que pasa es que Nietzsche habla bastante del espíritu fuerte y sólido. ¿Por qué el espíritu fuerte y sólido? Porque Nietzsche, por lo general, él prefería la fortaleza,
la fortaleza, la solidez, la lucha. Y a este espíritu o esta voluntad de poder, de lucha, a esta voluntad de fuerza, de fortaleza, de valentía, de gallardía, merece respeto, merece dignidad. ¿Tú crees que un cobarde o un mediocre merece respeto? No. Pero en cambio un hombre fuerte, una voluntad fuerte, sí merece respeto, porque tiene una mayor voluntad, se la ha ganado. Por ejemplo, esto es algo que se demuestra bastante con la lucha. Nietzsche no tanto habla de una lucha externa, sino de una lucha interna. Claro que después se puede exteriorizar, pero primero habla de una lucha interna. Él se centra más que todo en la lucha del individuo por despreciar todos los valores occidentales que nos ha ido imponiendo la cultura. Pero en este párrafo es muy interesante, ya que dice que hay que admirar en alguna medida, hay que tener respeto al sujeto que lucha. Y de manera antagónica también te está diciendo, si hay que tener respeto al hombre que lucha, hay que despreciar al cobarde. Hay que despreciarlo. No hay que tener el respeto. Porque si el hombre de espíritu fuerte es un hombre sólido, el hombre sólido, es decir, que tiene una firmeza, ya está como posicionado en algo. En cambio, el hombre cobarde podríamos decir que es líquido. Líquido, ¿por qué? Porque de repente ahí están los mediocres, los que no se deciden, negro o blanco, como que están ahí gris, tambaleando, o sea, no se deciden, son líquidos, son relativistas ahí, como que no tienen valores firmes, principios seguros, bases sólidas. Ya, hasta ahí podemos interpretar eso. Ahora vamos con lo siguiente. Sigamos leyendo juntos. ¿Qué es pesado? Pregunta el espíritu sólido. Ahí va a hacer una aclaración de qué es lo pesado, según Nietzsche. Aquí sigamos leyendo nuevamente. ¿Qué es pesado? Pregunta el espíritu sólido y se arrodilla, cual el camello, ansioso de llevar pesada carga. ¿No es rebajarnos para que padezca nuestro orgullo? ¿Dejar brillar nuestra locura para burlarnos de nuestra sensatez? ¿O es amar a los que nos desprecian y tender la mano al fantasma cuando quiere asustarnos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ello? Vayamos ahora de manera analítica a esto. Primero, vayamos con el primer párrafo. Nietzsche va a intentar dar una definición de qué es lo pesado para que su lector pueda interpretar. ¿Qué es pesado? Pregunta el espíritu sólido y se arrodilla, cual el camello ansioso de llevar pesada carga. Primero dice que para realmente que en el hombre se genere una transformación, porque recordemos que el capítulo se llama 3 transformaciones, recordemos, que para que se genere esas transformaciones en el individuo, en el sujeto, para que se pueda generar y pueda proliferar y germinar ello, es necesario que reconozca su carga. Por eso dice, ¿qué es pesado? Pregunta el espíritu sólido y se arrodilla, cual el camello ansioso de llevar pesada carga. Como que hay una pesada carga, lo podemos interpretar ahí de dos formas. Pesada carga de que el espíritu sólido, como siempre está en constante lucha, siempre está en constante fortaleza contra todo aquello que se quiere imponer ante él, lleva una pesada carga. Pero también podemos entenderlo desde el punto de vista de que la sociedad, la religión, las instituciones en general, nos han impuesto tantas cosas que llevamos tantas cargas en nosotros que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, la carga de la conciencia, que es construido por una sociedad, la carga de la moral, la carga de los valores occidentales que va a criticar Nietzsche aquí, la carga de esos valores, sé bueno, la carga de esos valores occidentales, sé humilde, de todos esos valores despreciables para Nietzsche, ojo. Sigamos leyendo nuevamente. ¿Qué dice? Y se arrodilla cual camello de llevar una carga tan pesada. Dice aquí, no es rebajarnos, en forma de pregunta, no es rebajarnos para que padezca nuestro orgullo. Ahora, ¿qué entendía por orgullo Nietzsche? Ahora esto sí lo voy a comentar de manera muy clara. Nietzsche veía el orgullo como un valor de los guerreros, de los fuertes, los valientes. El orgullo es el valor que genera al hombre de lucha, al hombre de voluntad de poder, al hombre de fuerza. A partir de ello, Nietzsche va a despreciar a los soberbios. Hay una diferencia entre orgullo y soberbia, según Nietzsche. Esto no lo menciona acá, lo menciona en otro libro. Nietzsche decía de que el orgulloso
es aquella persona que está acompañado de los valores de la gallardía, la valentía. Ejemplo, yo por ejemplo, como se habrán percatado en mi canal, dicto cursos de filosofía y biología. Los conozco muy bien esos cursos, al pie de la letra, al pie de la letra. También dicto otros cursos más, pero dicto esos cursos. Yo conozco mi materia, sé que me he esforzado por ella, sé que me he desvelado noches, sé que no he dormido con tal de poder aprender. Y he leído incontables libros a partir de ello. Y a partir de eso puedo decir que soy un hombre orgulloso, orgulloso de lo que sé. Porque yo sé que sé filosofía, yo sé que sé biología. Bueno, y otras diversas materias más de salud y de filosofía también. Porque la filosofía tiene muchas ramas, epistemología, antropología, ética, en biología también, bioquímica, tenemos a genética, biología molecular, etc. Pero, o sea, hasta ahí, partamos eso. O sea, yo sé que sé, el orgulloso sabe que sabe. En cambio, el soberbio, dice Nietzsche, cree saber. Ejemplo, el papa, el pastor de tu iglesia, pongamos así, el pastor de tu iglesia que leyendo la Biblia cree que ya lo sabe todo. Cree que dice, aquí está la verdad, ¿eh? Acá está la verdad. No leas otro libro, acá está la verdad. Cree que ya lo sabe todo, cree que ya lo conoce todo, el pastor de la iglesia. O sea, mira, literal este miserable, cree que aquí está la verdad. A ver, con eso cura enfermedades, a ver si es que ya lo sabes todo, si es que ahí está la verdad. Ese es un soberbio, el soberbio cree saber, es dogmático, cree saber, cree tener la verdad. En cambio el orgulloso sabe que le cuesta su esfuerzo y también reconoce su ignorancia, pero sabe que sabe, es realmente, sabe que tiene conocimientos en algo, lo demuestra. Es como, por ejemplo, yo no soy futbolista, pero un futbolista sabe que domina bien su balón, sabe que puede meter goles, sabe que está bien posicionado en el campo y en todo ello. Cada uno tiene sus determinadas fortalezas en determinados campos, pero bueno, sigamos. La otra pregunta dice, dejar brillar nuestra locura para burlarnos de nuestra sensatez. Nietzsche, como les dije, es un filósofo voluntarista, y al ser un filósofo voluntarista, él va a proponer más que todo la irracionalidad antes que la racionalidad. Va a proponer más que todo la locura a la razón. ¿Por qué? Porque la razón es muy occidental, es muy europea, como que todo tiene que estar parametrizado. Como que en la razón, cuando tú racionalizas algo, cuando tú conceptualizas algo, no eres libre. Eres preso de tus razones, eres preso de tus conceptos. En cambio Nietzsche no, Nietzsche apela por esa cuestión de la irracionalidad, porque es en la locura donde se es más libre, es en la locura donde el espíritu aflota, es en la locura donde realmente yo no tengo reglas, mi voluntad puede aflorar, germinar. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? O es amar a los que nos desprecian, también en forma de pregunta, y tender la mano al fantasma cuando quiera asustarnos. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo ahí prácticamente que yo lo interpreto de esta manera. Por ejemplo, ¿qué proponía? Aquí dice, mira, ¿qué proponía el cristianismo? O es amar a los que nos desprecian. ¿El cristianismo acaso no propone ama a tus enemigos como a ti mismo? ¿Qué acaso los dos grandes mandamientos del cristianismo no es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Jesucristo no dice que amó a sus enemigos? ¿Qué está diciendo? Esto lo está diciendo en forma de pregunta, como una crítica, como una parodia al cristianismo. Nietzsche era un totalmente declarado anticristiano. Y dice, y tender la mano al fantasma cuando quiera asustarnos. ¿Quién es ese fantasma del que habla? Yo el fantasma lo entiendo como una especie de conciencia. ¿Conciencia por qué? Porque el fantasma se puede entender como esa conciencia cristiana que nos han metido desde muy pequeño, ya que los niños nacen ateos de manera natural. Y ellos no nacen con la concepción de un Dios, ellos nacen ateos, no tienen creencia en dioses, quien se las implanta son los padres, la sociedad, la cultura, la civilización. Pero el punto es que esto es lo que está diciendo Nietzsche, eso de amar a tus enemigos, esos valores son asquerosos, son despreciables. ¿Cómo vas a amar a la persona que te hace daño? ¿Cómo vas a amar a la persona que te traiciona? ¿Cómo vas a amar a la persona que en alguna medida te mira mal, te quiere hacer daño, te quiere perjudicar? Eso es estúpido. Pero es por ello que Nietzsche desprecia esos valores, desprecia los valores cristianos. Por eso que dice, destruyamos ese fantasma de la conciencia que nos quiere asustar, que dice, no, si yo no amo a mis enemigos, me voy al infierno. Si yo no amo a mis enemigos, me voy a tener que arrepentir. Con Diosito, mi conciencia me va a fastidiar. Pero la conciencia es un constructo social. La conciencia puede ser maniobrada dependiendo de cada cultura. Pero bueno, sigamos. ¿Qué dice Nietzsche en el siguiente párrafo? Vamos a seguir leyendo juntos. Sigamos leyendo. Estamos acá. El espíritu sólido
echa sobre sí todas esas cosas pesadísimas. Y a semejanza del camello que corre cargado por el desierto, así corre él por su desierto. Interesante, muy interesante, porque aquí Nietzsche está dando a entender que él no está hablando de un desierto metafórico, es decir, que no está hablando del desierto como una especie de bioma que encontramos en la naturaleza, sino está hablando de un desierto mental, psicológico, de la psique, de la mente. Un desierto que muchas veces tenemos, que tenemos desolado en nuestra cabecita, y somos un camello con muchas cargas que se nos ha impuesto a la sociedad. Pero ya es hora de que, si el camello ha reconocido que es camello, ha reconocido que tiene cargas impuestas por la sociedad, es hora de que cambie, de que transforme eso, así como se llama el capítulo, de las 3 transformaciones. Pero para ello el primer paso es reconocer que tienes cargas culturales, cargas que te han metido en la cabeza desde muy pequeño. Y para eso vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Vamos a seguir leyendo aquí. Pero en el desierto más solitario se cumple la segunda transformación. Aquí el espíritu se torna león, quiere conquistar la libertad y ser amo en su propio desierto. Busca aquí su último amo, quiere ser enemigo suyo y de su último dios. Quiere luchar por la victoria con el gran dragón. ¡Carambas! Ahora analicemos este párrafo. Vamos parte por parte. Primero, recordamos de que el espíritu sólido se debe entender como una especie de voluntad. Ese es el espíritu sólido, la voluntad que quiere aflorar, la voluntad que quiere germinar, la voluntad que quiere proliferar, la voluntad que quiere eclosionar. Ahora, dice que el espíritu sólido echa por sí todas esas cargas pesadísimas, pero en el desierto más solitario se cumple la segunda transformación. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate que tú, por ejemplo, desde chiquito te has metido, ve al colegio, o por ejemplo, el Estado siempre te ha metido valores, la cultura siempre te ha metido valores, y siempre te han dicho, ve esta religión, esta religión, esta religión. Y aquí dice en el párrafo, pero en el desierto más solitario se cumple la segunda transformación. Pero tú agarras y te rebelas contra todo eso. ¿Cómo vas a quedar? Tus amigos de la congregación religiosa te van a decir, sí, hermanito, ahora que tú ya no crees en Dios, ven. Sí, hermanito, ahora que tú ya no das diezmo, ven. No, te botan, te desprecian. Y en alguna medida quedas solo en el sentido de realmente la soledad como tal, la soledad en sí misma. Pero a partir de ello, de esa soledad, no solamente física y material, por aquellas personas que no han podido comprender que tú ya no tienes la visión de la cultura, sino más bien has trascendido y te has revelado ante ello como el león se revela, como el león ruge y los demás le tienen respeto. Muchas veces, por más que el león es de repente más grande que el elefante, o más grande, bueno, es más pequeño si el león es más pequeño que el elefante es grandote, o que otros animales de la sabana africana, le tienen respeto porque el león lucha. El león no le tiene miedo a los demás por su tamaño, por nada. Y el león siempre tranquilamente puede andar solitario. Por eso que dice aquí, ¿no? Pero en el desierto más solitario se cumple la segunda transformación. Cuando ya has reconocido todo, ya te has revelado, surge el león. Y dice aquí, y aquí se torna el león. Quiere conquistar la libertad y ser amo de su propio desierto. Ser amo de todo lo que él ha dejado. Como que aflore el espíritu de lucha, la voluntad de poder. Está ahí creciendo más y más, expandiéndose. Ahora busca aquí su último amo, quiere ser enemigo suyo y de su último Dios. A ver, enemigo suyo y de su último Dios. Cuando dice quiere ser enemigo suyo, es decir que quiere acabar con sus luchas internas, con toda esa conciencia moral que le han metido la sociedad. Quiere acabar con todo ello, una lucha interna. Y partamos de lo siguiente, y quiere con su último Dios, quiere destruir a su último Dios. Su último Dios se refiere prácticamente a entender a su último Dios, lo podemos entender de manera metafórica, como por así decirlo, dejar de lado su última transformación, que es el león, para pasar a ser algo más que está por encima de eso. Pero no encima en el sentido trascendental, metafísico, sino encima en el sentido inmanente, de superación, en el sentido de
una trascendencia introspectiva, de dentro de uno mismo. Ahora, y de su último dios, quiere luchar por la victoria con el gran dragón. De repente el dragón sea... ¿Cuál será tu dragón? De repente, no sé, puede ser los videojuegos, puede ser el estar adicto al celular, puede ser la religión. De repente tanto te has metido a la religión que estás ahí aficionado. O de repente puede ser la sociedad capitalista o el trabajo, todo el día trabajo. ¿Cuál será tu gran dragón, no? Eso ya depende de cada uno de nosotros, que hagamos introspección directa y veamos y reconozcamos a nosotros mismos cuál es nuestro gran dragón de nuestro día a día, a qué le entregamos todo nuestro tiempo, a qué le entregamos toda nuestra vida. Recordemos de que la vida está hecha de tiempo y que el tiempo son pedacitos o fragmentos de nuestra vida que jamás van a regresar, ¿no? ¿Cómo podemos desprendernos de ese gran dragón? Sigamos, sigamos. Dice así, sigamos con esto. Sigamos. ¿Cuál es el gran dragón? Dice que el espíritu no quiere ya llamar ni Dios ni amo. No lo quiere llamar ni Dios ni amo. Tú debes, se llama el gran dragón. Pero el espíritu de león dice, yo quiero. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa aquí claramente se aprecia primero, pongámoslo de manera sencilla, se aprecia de que nos tienen metido en la cabeza el deber, ¿no? Siempre nos dicen desde muy pequeño, tu deber es esto, tu deber es lo otro, tu deber es hacer esto. Los padres, la sociedad, en la escuela vas, obedece a la maestra. En la escuela, en la casa obedece a los padres. En la religión, en la iglesia, obedece al pastor, obedece. Siempre crean ese espíritu de servidumbre, como diría Nietzsche, ese espíritu de esclavitud. Qué degradante, ¿verdad? Qué triste. Por eso estamos en una sociedad de caos y de decadencia. Pero no crean el espíritu fuerte de voluntad de poder. Siempre se nos enseña a obedecer, pero nunca se nos enseña a mandar. Y a partir de ello Nietzsche hace esa denuncia, ¿no? Siempre nos dicen el tú debes hacer esto, tú debes comportarte de esta forma, tú debes hablar de esta forma, tú debes tener estos valores, tú debes mirar de esta forma, tú debes. Pero el león no, el león es el yo quiero hacer esto. El yo quiero es mi voluntad pura. Eso es el león. Ahora, sigamos. Dice así, el león dice el yo quiero. Valores milenarios brillan en esas escamas y el más poderoso de todos los dragones habla así. En mí brilla todo el valor de las cosas, todos los valores han sido creados ya y soy yo todos los valores creados. En adelante no debe existir el yo quiero, así habla el dragón. Es decir, de que va a haber una lucha. Cuando tú transformes y digas voy a hacer mi voluntad, digas el yo quiero, va a haber una lucha. A la sociedad no le va a gustar ello, como dicen, ¿no? Si la sociedad va en contra del mundo, el dicho era así, prácticamente de que si la sociedad te ha establecido valores, ha establecido una jerarquía cultural, ha establecido instituciones determinadas y tú te rebelas contra todo ello, va a haber una lucha de voluntad de poderes, pero tú sabes que realmente estás creando tus propios valores. Sabes que estás siendo cada vez más libre, mientras que la sociedad vive en una especie de pseudo libertad, aprisionada. Como dicen, ¿no? El lema era así, ya lo recordé. Si yo voy en contra del mundo... No, el lema es así, disculpen. Podrán morir, yo podré morir, pero mis convicciones jamás morirán. Y esto es lo que está diciendo prácticamente Nietzsche en este libro. O sea, yo podré desaparecer, pero mis convicciones van a preservarse a lo largo de la historia. Y esto refleja en Así habló Zaratustra. Si el mundo va en contra de la verdad, entonces yo voy en contra del mundo. Ese es el yo quiero revolucionario de León. Sigamos. Hermanos míos, dice, ¿qué falta hace el león en mi espíritu? No basta la bestia de carga que abdica y venera. Crea valores nuevos, dice así, crea valores nuevos. Eso no lo puede aún el león, pero crearse una libertad para la creación nueva, eso lo puede el poder del león. Tomarse el derecho de crear nuevos valores es la más terrible apropiación a los ojos de un espíritu sólido y respetuoso. Eso para él es una verdadera rapiña y cosa propia de un animal rapaz.
Genial, genial. Primero, recordemos de que el tú debes es una crítica al filósofo Immanuel Kant. Lo que pasa es que Kant decía, uno debe actuar conforme su deber le indica su razón, decía ahí el filósofo Immanuel Kant. Uno debe actuar conforme su razón le mande, conforme su razón le va a indicar cuál es su deber que debe hacer. Pero para Nietzsche no, Nietzsche va a apelar más que todo por la voluntad. Porque si tú dices mi deber, mi razón, la razón te está parametrizando, la razón está conceptualizando, la razón no te deja ser libre. La racionalidad no te deja ser libre. La libertad, recordemos, se halla en la irracionalidad. Ahí se halla lo verdadero, la verdadera libertad. Nietzsche, recordemos que es un filósofo vitalista de la vida, es decir, que la vida está sobre todas las cosas, no la razón, como los filósofos occidentales. Nietzsche, como por así decirlo, es la excepción, mientras todos los filósofos occidentales, la ilustración, en el siglo XVIII se había planteado la racionalidad, que el hombre es un sujeto irracional y que la sociedad se va a construir por medio de Estado, poderes, vamos a alcanzar la paz, el progreso. Nietzsche no cree en nada de esas cosas a la basura, es puro mito, pura mentira. No existe el progreso, no existe. Solamente una construcción mentirosa de la razón. Pero bueno, es una crítica a Kant. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Mire, por ejemplo, está haciendo una comparación de que el león puede crear ese terreno para crear sus propios valores, que es por medio de la libertad. Habla bastante también de la creatividad. Hoy en día se ha perdido la capacidad de crear, la capacidad de realmente generar tus propias ideas. Eso es algo que posteriormente filósofos como Deleuze, filósofo francés Deleuze, Gilles Deleuze y Félix Guattari, en un libro muy fenomenal llamado 1000 mesetas, el primer capítulo se denomina el rizoma. Van a decir, por ejemplo, así de manera rápida, lo comento, que se basan en este texto de Nietzsche, en este capítulo también de Nietzsche, por lo que me veo ahora, que el pensamiento hoy en día es muy arbóreo en el sentido que es como un árbol jerarquizado, tiene raíz, tiene su tronquito, tiene frutos, como que ya está estratificado, ya tiene un territorio definido también. Pero no, nosotros debemos apelar a que nuestro pensamiento sea como un rizoma. ¿Qué es un rizoma? Un rizoma es un tallo horizontal, ni siquiera es vertical, porque la sociedad es vertical, siempre jerarquizada, no, horizontal, y que tiene ramitas que por medio de sus nodos que se desbordan por todos lados, es bien ramificado y no tiene una orientación fija. Y apelar a un pensamiento rizomático, nunca ser estable, sino desplegarte, desterritorializarte, desestratificarte, así lo van a llamar ellos. Y eso es algo que toman de Nietzsche. Pero bueno, también habla aquí Nietzsche, por ejemplo, de eso para él una verdadera rapiña y cosa de un animal rapaz. Nietzsche habla bastante del ave de rapiña, ser un animal rapaz. Un ejemplo de ello podría ser el cóndor, ¿no? Un ave rapaz, un ave de rapiña, que siempre para volando con sus grandes alas ahí frondosas, va por el aire, es libre. Por eso utiliza el término de rapaz, la rapiña. Sigamos leyendo. Comer, ahí dice, como lo más santo amó en su día el tú debes, y ahora ha de ver la ilusión y arbitrariedad aún en lo más santo para conquistar la libertad a expensas de su amor. Hace falta un león para esa fechoría. ¿Qué quiere decir ello? Vayamos a este punto, de que realmente, por ejemplo, partamos de esto. El hombre, cuando se percata de que, pongámoslo así, Nietzsche tiene un libro muy genial que se llama Humano, demasiado humano, pero ¿por qué le da este nombre? Esto va a hacer referencia a ese libro. Nietzsche dice que todo lo que el hombre creía como santo, como verdadero, como el amor, como lo bondadoso, lo bueno en sí mismo, un mundo más allá, todo esto en el fondo son cosas de un humano demasiado humano. Porque una vaca no puede crear otros mundos. Una vaca no puede decir que hay otros mundos. Un hipopótamo tampoco puede decir que hay otros mundos. Pero el hombre sí. Porque su razón le ha llevado a crear otros mundos. ¿Sabes por qué? Porque no es capaz de aceptar este mundo tal y como lo vivimos. Porque no es capaz de aceptar las cosas tal y como son. Por eso. Y en el fondo todas esas mentiras de un más allá son solo construcciones humanas, demasiado humanas. Y apelan, así dicen en este párrafo, ¿no? Pero para conquistar la libertad a expensas de su amor hace falta un león para esa fechoría. Solo el león puede destruir la ilusión que ha creado el hombre de una religión. Solo el león puede eso.
El león es el capaz de lograr esa verdadera libertad, de enfrentarse a todo ello, de luchar contra todo ello, de ser un ave de rapiña. Solo el león es capaz, porque el león puede el yo quiero y ya no el tú debes. Sigamos leyendo. Ahora terminemos ya con el último párrafo, pero que es hay que analizar mucho. Es este de acá, que dice: para decidme, dice así, pero decidme, hermanos, ¿qué puede hacer el niño? ¿Qué puede hacer el niño que no haya podido hacer el león? ¿Para qué hace falta que el fiero león se trueque en niño? El niño es inocencia y olvido. Un nuevo comenzar, un juego, una rueda que gira sobre sí, un primer movimiento, una santa afirmación. Sí, para el juego de la creación, hermanos míos, hace falta una santa afirmación. El espíritu quiere ahora su voluntad. El que ha perdido el mundo quiere ganarse su mundo. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado, de cómo el espíritu se trocaba en camello, y el camello en león, y el león finalmente en niño. Así habla Zaratustra, y a la sazón residía en la ciudad que se llama la Vaca Pintoja. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros pensamos que de repente viene el camello, viene el león, algo más grande. De ahí que viene un monstruo, algo más feroz. Pero no, viene el niño. ¿Por qué un niño? ¿Por qué? Nietzsche aquí claramente lo dice. Dice de que el niño se va a caracterizar por algo bien interesante, la inocencia. Por ejemplo, hay un fragmento, una frase que dice: todas las cosas son puras para los puros. El niño es inocente en el sentido de que no tiene metido en su cabecita la contaminación de que eso es malo. El niño no tiene moral en su cabeza. El niño, tú le das una pistola a un bebé recién nacido, más o menos 2 años, tú le das una pistola y el niño puede matar, aprieta el gatillo, pero por diversión, porque es inocente. El niño no tiene moral de que matar es malo, matar es malo, matar es bueno, no. Eso ya es una construcción social de tu cabecita que te han impuesto. El niño es inocente, es libre. Por eso que recalca bastante la inocencia. Aparte de ello, dice algo bien interesante: el niño es puro olvido. El niño es libre, como te dije desde un principio. Libre porque no nace con concepto de Dios, se lo imponen. Por ejemplo, hoy en día yo soy acá de Latinoamérica y para ser más preciso de Sudamérica, y acá se cree bastante en el catolicismo y la religión monoteísta del cristianismo. Y si no hubieran venido los españoles, yo siempre comento a las personas que profesan su fe católica, tú estuvieras adorando a la Pachamama, Madre Tierra, estuvieras adorando, ya que el imperio incaico era politeísta. Adoraban a la naturaleza, también era panteísta, tenían varios dioses en la naturaleza y eran panteístas, adoraban a la naturaleza. Pero tú crees en el Dios que crees, ¿por qué? Porque los españoles te lo trajeron. Es más, ni siquiera es un Dios autóctono, tú eres un sujeto alienado porque crees en un Dios que te han impuesto. Pero bueno, ¿por qué el niño? Dice Nietzsche, porque aparte el niño de ser pura inocencia, es puro olvido. El niño, por ejemplo, tú le empujas, y de ahí 3-4 minutos después se olvida, viene y te abraza. Es puro olvido, el niño no tiene preocupaciones, es puro olvido. Prácticamente al ser puro olvido, no tiene por qué preocuparse, no tiene rencores, no tiene odio, no tiene rechazo, no tiene desprecio, es puro olvido. Está satisfecho consigo mismo, es libre consigo mismo. Es decir, es un hombre que va a germinar cuando crezca como voluntad de poder. Pero sigamos. Dice aquí: el niño es inocencia y olvido, un nuevo comenzar, un juego, una rueda que gira sobre sí. Me gustaría recalcar esto, una rueda que gira sobre sí. Nietzsche utiliza bastante el concepto de rueda, círculo, girar. Nietzsche tenía algo muy interesante que era el concepto de eterno retorno, que esto lo menciona en otro libro, un aforismo del libro La Gaia Ciencia, pero dice algo bien interesante en la rueda. Nietzsche decía: ¿qué pasaría si una vez un demonio se te acercara y te dijera que cada cosa que ha pasado se va a repetir, cada dolor y cada suspiro, cada placer, en alguna medida, cada aspecto de tu vida cotidiana se va a repetir en el mismo instante y tal como se ha repetido? Pero no en el sentido de que
se va a repetir la experiencia como tal, sino en el sentido de un experimento mental para hacernos reflexionar si realmente estamos viviendo la vida que queremos. Y esta idea del eterno retorno. Nietzsche, por ejemplo, en su otra obra, una obra muy genial que fue una de las últimas que escribió Echeumo, dice: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, el no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad, no solo soportar lo necesario, sino amarlo. Hay una concepción cíclica del tiempo, una concepción de la necesariedad. De que, por ejemplo, el niño al ser puro olvido, por ejemplo, el niño no se preocupa, pero al ser puro olvido también es esto. Imagínate que tú quieres una meta, luchas por esa meta, pero si no la consigues, hay gente que es tarqui, se sigue preocupando, se estresa, le salen canas, o sea, se estresa tanto que se llega a enfermar consigo mismo. Pero el que es puro olvido, ya no logré la meta, se olvida, ve otras opciones, ve más allá de ello, busca otras metas, no solamente la única que hay otras. Se olvida de eso, es puro olvido, pura libertad, pura creatividad, pura inocencia. Se olvida, no tiene preocupaciones. Por eso que el niño es voluntad creadora, dice. Para el niño todo es juego, dice, juego. Por ejemplo, yo esto lo puedo poner un ejemplo muy personal mío. Yo me divierto enseñando, es puro juego para mí, pura diversión. Me pagan enseñando, sí, pero es pura diversión para mí, juego. Cuando haces lo que quieres, cuando eres libre, todo es juego, diversión, como el niño. Por ejemplo, el niño es libre incluso hasta en los conceptos. Por ejemplo, para un adulto como yo, esto me sirve para escribir, pero para un niño esto puede ser un micrófono. Voy a hablar 1, 2, 3 probando. Para un niño esto puede ser un avioncito. Para un niño esto puede ser una cuchara. El niño es libre, es creativo. Por eso que el niño es la máxima transformación de todo. Y dice, ¿no? En alguna medida, el niño no solamente es la máxima transformación, sino es aquel que puede crear sus propios valores. Y es algo que Nietzsche lo va a denominar el superhombre. El superhombre. Ese niño va a crecer como un superhombre. Un superhombre como sentido de la tierra, no creyendo en religiones, sino siendo firme, una gran firmeza, un espíritu sólido a la naturaleza, a lo terrenal. Por ejemplo, algo que dice Nietzsche cuando critica la religión bastante es que, imaginemos, pongamos este ejemplo, yo he agarrado y he logrado una meta, ya, ponle una meta, he logrado una meta cualquiera. Por ejemplo, he hecho un negocio y mi negocio ha prosperado, ya he logrado una meta. El religioso, ¿qué dice? 70% es gracias a mí y 30% es gracias a Dios. Es decir, que no se siente suficiente, no se siente capaz de ser dueño de su propio crédito. Pero en cambio, ¿qué diría el niño que ha crecido con sus propios valores? Este que ha hecho la transformación, las 3 transformaciones, ha hecho su transmutación de valores. ¿Qué diría? No existe ningún Dios, que no existe. Que él no es el 70%, sino es el 100% de su propio crédito. Que él ha logrado todo con su esfuerzo, con su mérito. Por lo tanto, él es una persona más vital, más sana, más de voluntad de poder y, en conclusión, más libre. Podemos seguir analizando el libro y mucho más, pero si te ha gustado esto, déjame en los comentarios algún análisis. Eso sería todo. Gracias.